Es bien sabido que nuestro planeta está constituido en más de un 70% por agua. Los vastos océanos de nuestro mundo todavía encubren grandes misterios, ya que poco porcentaje de su superficie ha sido estudiada en profundidad. El mar, de hecho, y en pleno siglo XXI, sigue aportando misterio a nuestro mundo cada vez más tecnológico. Son cientos de miles de embarcaciones que en estos años de comercio entre naciones han desaparecido entre el oleaje. Naves de más de 200 metros de largo con cargamentos valuados en millones de dólares, muchísimas vidas en su tripulación y toneladas de casco fueron sencillamente dadas por perdidas por sus gobiernos, para no ser vistas nunca más. Ni siquiera con la tecnología de detección satelital es posible encontrarlas. Muchas veces, los barcos son finalmente encontrados y por lo general, la tripulación sigue dentro, solo que ya solamente son cadáveres secos por la salinidad del aire marino. Una de estas historias es la de Sam Rutalangi. Este gran barco transportaba mercancías de Estados Unidos a Indonesia. Tanto la nave como su tripulación habían hecho el recorrido cientos de veces. El Océano Pacífico es el más vasto de nuestro planeta y es muy difícil de navegar. Además, posee algunos de los fondos más profundos, con abismos submarinos pueden llegar a medir hasta 12 kilómetros de profundidad, más que la altura total del monte Everest. En 2009, el Sam Rutalangi hacía este recorrido en el océano, hasta que simplemente dejó de responder. Las autoridades de Indonesia intentaron contactar con su tripulación varias veces, pero no tuvieron éxito. El navío fue buscado no solo por la Guardia Costera, la Marina e incluso otras embarcaciones comerciales, sino también por medios satelitales, tanto de imágenes como de radar. Nunca fue encontrado. El gran barco de 225 metros había sido tragado por el mar. Casi una década más tarde, en una lluviosa mañana en las costas de Malasia, un guardacosta que se encontraba en la playa divisó una extraña y alargada figura en el horizonte. Se trataba del enorme barco que había reaparecido misteriosamente desde las profundidades del mar Asiático. Nadie se atrevía a abordar el navío, ya que cientos de supersticiones giraban alrededor de él. Finalmente, un grupo de valientes guardacostas decidieron ingresar. El Sam Rutalangi estaba oxidado y maltratado por su tiempo perdido en el mar. Cuando los oficiales entraron al barco, se encontraron con un hallazgo misterioso. La tripulación de la nave había desaparecido. Algunos de los puestos estaban tal cual los habían dejado. En la cocina, por ejemplo, aún descansaban sobre una tabla los alimentos de los marinos, obviamente putrefactos, pero no había rastro de los marineros, ni siquiera de sus cadáveres. Cuando los guardacostas analizaron la radio del barco, en el último mensaje enviado desde el navío hacia el continente, solo se escuchaban gritos desgarradores de horror. Lo que haya sucedido con las vidas de esos marinos y lo que hayan visto en el mar antes de desaparecer es un completo misterio. Los conflictos bélicos generalmente son, por desgracia, muy a menudo origen de avances tecnológicos importantes. La energía nuclear e Internet son, por ejemplo, el resultado del avance logrado durante la Segunda Guerra Mundial. En los primeros años, luego de que ese conflicto acabara, se realizaron una serie de experimentos que darían lugar a avances tecnológicos importantes en el ámbito militar. Uno de estos era el Proyecto Rainbow. En 1943, en pleno conflicto, los barcos estadounidenses estaban siendo constantemente destruidos por submarinos alemanes. Por esta razón, es que los altos cargos decidieron llevar a cabo un experimento con la ayuda de las más grandes mentes de la época, entre ellos, el mismísimo Albert Einstein. El objetivo del experimento era que los barcos de guerra desplegaran un campo electromagnético tan fuerte que curvaría la luz a su alrededor y los haría literalmente invisibles. Para este experimento, se seleccionó USS Eldridge, un destructor de escolta que podía albergar a unos 200 marineros en su tripulación.
se colocaron 2 ultrapotentes generadores de energía en el barco, uno en la proa y otro en la popa. Y luego se envolvieron unos 2 kilómetros de cables de cobre alrededor del casco de la embarcación para que funcionara como una bobina. El lugar seleccionado fue el astillero de Filadelfia, ya que este se encontraba en un lugar apartado de la vista de los espías enemigos. La primera prueba se realizó el 26 de junio de ese mismo año. Al encenderse los generadores, un leve zumbido se escuchó desde el barco hasta la costa. Un leve destello azul envolvió al barco y los investigadores pudieron observar que el barco de algún modo curvaba su forma, como si de un espejismo de calor se tratara. Los marineros dijeron padecer náuseas y mareos intensos. Algunos incluso debieron ser internados en serios trastornos psiquiátricos, a pesar de estar completamente sanos ante el experimento. Luego de unos ajustes, unos meses después, el experimento volvió a realizarse. Esta vez, los resultados serían extremadamente perturbadores. Al encender los generadores, un gran destello azul, como un relámpago, se vio en los alrededores del barco. Luego de esto, el barco literalmente desapareció de la vista de los investigadores. La nave seguía allí, ya que las marcas que dejaban el casco en la superficie del mar eran identificables, pero era completamente invisible. Luego, de la nada, un trueno seguido de un relámpago encegueció a los científicos. Y entonces, el barco ya no estaba. Por unos cuantos minutos nunca supieron qué pasó con la nave. Luego sabrían que fue avistada a 600 kilómetros al sur, en otro puerto estadounidense. Momentos después, el relámpago y el fuerte chasquido se repitieron, y el barco volvió a aparecer. La nave se había teletransportado, pero algo en ella estaba mal. Al abordar, los científicos primero notaron que partes del casco estaban chamuscadas y con marcas graves de quemaduras. Pero lo peor era lo que la tripulación había sufrido. Los que sobrevivieron estaban completamente traumatizados. Podía verse el horror en sus rostros y muchos de ellos tenían heridas graves y profundos cortes en su cuerpo. Algunos marineros habían sido completamente pulverizados por las explosiones, como si de combustión espontánea se tratara. Aún así, ninguno de ellos había sufrido el peor destino, ya que pronto los científicos descubrieron que muchísimos marineros se habían fusionado al metal del barco. Sus rostros y partes de sus cuerpos sobresalían de las paredes, como si se tratara de una amalgama entre el acero y la carne. Todos ellos estaban vivos, y no hubo forma de salvarlos. Cuando desmantelaron la embarcación, tuvieron que sacrificar a estos hombres. El gobierno de Estados Unidos y la Marina cerraron el caso y lo catalogaron como ultrasecreto. Nada de eso había sucedido. Hace unos años me mudé a una antigua casa con mi novia y mi perra Mora. El precio estaba muy bien, y como pensábamos en agrandar la familia, la oferta nos pareció perfecta. Más allá de algunas manchas en las paredes, suelos crujientes y picaportes oxidados, la casa estaba en bastante buen estado para los años que tenía. Trabajamos duro en aquella propiedad. Durante meses fuimos remodelando y corrigiendo aquellos pequeños detalles. Un día, Mora desapareció. Siempre solía jugar en el gran patio trasero, junto al pozo de agua. La buscamos por días, pero jamás volvimos a encontrarla. Luego de eso, mientras mi novia se bañaba, notó un hedor muy extraño y pestilente. Se asqueó mucho al notar que provenía del agua con la que se duchaba. Esta salía con un color marrón oscuro y pronto empezó a brotar de forma espesa. No tardamos en notar que todos los grifos de la casa estaban iguales, y pronto inundaron el inmueble con aquel pestilente aroma. Era muy difícil describir este hedor. No se parecía a nada que hubiera olido antes. Era asqueroso y repugnante, pero al mismo tiempo cautivador de alguna manera. Contratamos a un plomero para que revisara las cañerías. Pronto supo que el agua de la casa provenía de aquel pozo oscuro. Cuando no hubo otra opción,
El plomero y yo decidimos descender al hueco para ver de qué se trataba. Mientras más bajábamos, el hedor se hacía cada vez mayor. De repente, noté que el plomero se soltó de su arnés y se lanzó de lleno al agua. Por debajo de la superficie del líquido, parecía haber una masa pútrida y pestilente. Cuando vi el rostro del plomero, estaba completamente fuera de sí. Parecía poseído por alguna fuerza. Escarbaba con locura e intentaba meterse aún más en aquella sopa repugnante. Intenté ayudarlo, pero de un golpe me apartó y continuó hundiéndose hasta desaparecer en aquel lodo. Al día siguiente, nos mudamos de allí, pero el recuerdo de aquella masa putrefacta me atormenta hasta el día de hoy.